Continuamos con la sesión 3 de la clase 1 del curso de Revit, modelado estructura de acero. Regresamos a Revit. Bien, ya hemos visto a este punto varios elementos de configuración, creamos los niveles, ya creamos los ejes. Pero veamos varios aspectos antes de empezar a modelar del entorno de trabajo paramétrico que tiene el programa. Lo primero que, bueno, una de las cosas que podemos ir haciendo es que nosotros podemos ir acotando la distancia para ya tener allí directamente los valores a medida que se va diseñando. Una manera es si yo selecciono cualquiera de los ejes. Fíjense que acá él me muestra una cota de separación, igualmente en el otro sentido. Siempre lo muestra del lado del inicio, de donde iniciamos el eje. Recuerden que por lo menos los verticales se hicieron de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ahí es donde empieza una de las ventajas de trabajar con este tipo de programas, porque automáticamente él me da todo lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo quiero colocar que estas cotas se mantengan permanentes, yo puedo seleccionar aquí y le doy a este símbolo de cota que tiene acá. Y él genera la cota permanente. Esa cota yo la puedo mover y colocarla aquí arriba. Ok, ahora, si yo lo selecciono, me aparece aquí arriba a mano derecha esta herramienta que me permite a mí hacer la continuidad. Entonces vamos a acotar acá y acotamos acá. Y con un clic afuera, sin tocar nada, se fija la cota. Como ven, ya la cota se mantiene fija. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Selecciono la primera cota, el primer eje, convierto la cota en cota permanente, luego la arrastro, vamos a ponerlo un poco más acá, y luego hago la continuidad. Un clic afuera. Aquí vamos a ajustar un poco más esto. Okay, igual acá vamos a recortar un poco para que no sean tan largas las... Ok. Ahora, hay una particularidad. Las cotas son lo que se llaman dentro del trabajo con Revit los elementos anotativos. Los elementos anotativos solamente son visibles en la vista en que fueron creados. O sea que estas cotas solamente las veo aquí. Tanto es que si yo voy acá, planta baja, puedo ver que las cotas no están. No son las mismas cotas. Vamos a hacer un ajuste aquí. O sea que yo tengo que acotar cada una de las plantas que yo quiera. Pero en este caso, bueno, vamos a mantenernos acotando aquí, porque ahorita lo que necesitamos es el dato como referencia, no para crear planos. Planos crearemos al final del curso. Ahorita simplemente las cotas van a ser como herramientas de referencia de distancia, ¿no? Para no estar midiendo cada vez, sino que ya yo sé que, bueno, entre eje y eje hay 5 metros en la vertical y 6 metros en la horizontal. Bien. Ahora, en el caso de los niveles, puedo hacer lo mismo. Yo puedo decirle, mira, conviérteme esta cota en cota permanente. Y le voy a decir que me complete acá. Para acá abajo. Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí, ok, aquí coincide la cota de altura y aquí también. Pero aquí ya no coincide la cota de altura con esta distancia. Entonces ya yo sé que entre este piso y este piso hay 5 metros de altura entre la mezanina. Aquí también nosotros podemos aplicar lo mismo. Aquí es muy fácil en Revit poder acotar. Ahí está. Vamos a ir guardando los cambios. Bien, ahora, planta baja.
mezanina, techo. En estos instantes, los modelos analíticos no tienen nada puesto. ¿Por qué? Porque no hay elementos físicos. Ahí es donde vamos a empezar a probar. Acá vamos a hacer aquí simplemente una prueba. Después vamos a armar el galpón paso a paso. Pero ahorita yo quiero mostrarles cómo funcionan las familias y cómo se relacionan los elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a crear un pequeño pórtico acá estructural y vamos a ver cómo funciona. Para ello, vamos a ir entonces a Structure, columna estructural, y podemos ir a propiedades. Fíjense que acá tengo solapado las dos paletas. Yo las puedo conectar o solapar una encima de otra, y aquí abajo en este icono yo puedo alternar entre una y otra. Ok, cuando yo selecciono una familia en Revit, automáticamente se me activa acá en la paleta de propiedades lo que es el selector de tipo. El selector de tipo es el que me va a permitir ver lo que es la familia y lo que es el tipo de elemento. Ahora, ¿cómo se organizan las familias en Revit? Las familias en Revit están organizadas por categoría, familia, tipo y ejemplar. ¿Cuál es la categoría? Bueno, aquí tenemos la categoría. Aquí leemos Structural Column. Esta es la categoría, o sea que la categoría es muy genérica. En esta categoría van a entrar todos los elementos que estén clasificados como columna estructural. Sea metálica, sea de concreto, sea del tamaño que sea. Todas van a estar agrupadas en la categoría columna. Luego viene la familia. Allí sí hay diferencia, porque yo tengo aquí una columna que pertenece a la categoría columna, pero es de familia de columna metálica. Pero si yo despliego, también tengo columna rectangular de concreto. Quiere decir que tengo dos tipos de familia, y yo pudiera tener una tercera familia de columna de madera. Todas pertenecen a la misma categoría, a esta categoría columna, pero cada una es una familia, porque tienen propiedades y características diferentes como familia. Vamos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel sería el tipo, que sería acá. Fíjense que acá, dentro de la columna universal, tengo la familia, que es UC, que es columna universal, las medidas. Entonces, tenemos la familia y ahora viene el tipo. Cada uno de estos es un tipo de columna metálica que pertenece a esta familia. Ya que yo puedo tener muchísimos tipos de familia, muchísimos tipos dentro de una misma familia. Aquí lo tenemos. Igual pasa con concreto. En el caso de concreto, tengo la familia de concreto, de columna de concreto, pero tengo tres tipos de columna de concreto. Y básicamente la diferencia es el tamaño. Bien, ahora si yo pongo el ejemplar, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta de 305 por 97, le doy clic y ahora yo puedo colocar el ejemplar. El ejemplar es el elemento único que yo coloco en el espacio de modelo. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser que yo ponga columnas, que todas estas columnas sean iguales, del mismo tipo, pero su ubicación en el espacio es diferente. Entonces, ese dato de ubicación con respecto a los ejes lo proporciona, lo maneja, es el ejemplar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el dato de ubicación es una propiedad de ejemplar. Ok, ahorita vamos a verlo más claro. Bien, ahora, él me está pidiendo allí, fíjense cómo paramétricamente ya él me da la distancia que hay con respecto a los ejes que yo me estoy acercando, ¿no? También detecta la intersección entre el eje y él me va a permitir poner una columna allí. Pero aquí hay que estar pendiente de algo. Al principio yo mencioné, por lo menos en el caso de Revit Estructura, que Revit siempre pone los elementos estructurales de arriba para abajo. No importa si es columna arquitectónica, metálica, columna en concreto, no importa. Él siempre viene configurado. Quiere decir, yo ahorita estoy
en el nivel fundaciones. Si yo pongo esta columna acá, va a quedar del nivel de fundaciones hacia abajo y no hacia arriba. Para eso me voy a ir al nivel planta baja. Entonces, ahora yo estoy en el nivel planta baja. Yo quiero que la columna la ponga hacia arriba. Si vemos aquí en la barra de estado, esta barra que tengo aquí, él me está dando ya una cantidad de datos. Él me dice, mira, la columna se va a colocar de hacia arriba. Y esa columna va a tener 2,5 metros de longitud. O sea que si yo la pongo ahorita de, me va a quedar de planta baja para sótano y con una longitud de 2,5. No es lo que queremos. Nosotros queremos que quede de planta baja hacia arriba y con una altura que nosotros le demos, por ejemplo. Entonces, aquí, antes de colocar el perfil metálico, simplemente venimos aquí al Depth y le vamos a decir que lo ponga en Hey y que lo conecte al nivel que nosotros querramos, en este caso al nivel techo. Ok, como podrán ver, ahora ahí se ve el símbolo del perfil I. Vamos a ir aquí. Y él automáticamente detecta el punto, el centro geométrico de la columna. Revit siempre pone los elementos relacionados, o por lo menos en el caso de la columna, con el centro geométrico de la columna. No importa la forma de la columna, puede ser forma L, puede ser un ángulo, en el caso de la estructura metálica, puede ser una I, puede ser un conduent, un perfil tubular, puede ser, no importa, siempre buscar el centro geométrico. Lo mismo sucede con las columnas estructurales. La columna estructural puede tener la forma que queramos, circular, rectangular, cuadrada, en forma de L, en forma de triángulo. Como querramos nosotros la columna. Revit calcula el centro geométrico y allí es donde va a poner la columna. Entonces, si tenemos un proyecto donde las columnas están desfasadas con respecto al eje, que puede suceder en algunos proyectos, sobre todo con estructuras de concreto, simplemente la ponemos en el punto, en el centro geométrico y luego la desfasamos. O sea que Revit no nos va a poner a nosotros en ningún momento columnas desfasadas automáticamente. ¿Okay? Porque la lógica constructiva dice que, bueno, que la columna siempre tiene que estar con el eje, pero sabemos que en algunos casos podemos jugar con desfases de columna. Aunque siempre el punto de apoyo de la columna es el que pasa, siempre está coincidiendo con el eje. Bien, otra cosa que podemos hacer aquí es que si yo le doy a la barra espaciadora, podemos ver cómo él rota, cómo va rotando. Si la quiero en vertical, si la quiero con un ángulo de 45 grados, si la quiero en horizontal. Como ya definimos que la quiero hacia arriba y que quiero que el tope se conecte al techo, le vamos a dar clic para colocarla. Y ahí está colocada. Él me sigue pidiendo seguir colocándola. Y voy a colocar la otra acá. Vamos a hacer un pequeño pórtico ahorita de inicio. Ok, ahora, acá en la barra de control de vista tenemos la escala, tenemos el nivel de detalle y tenemos el modo de visualización. En el nivel de detalle vamos a aumentarlo a fino y vamos a observar cómo entonces ahora la representación del perfil cambia. Si yo lo pongo en coarse, se pone lineal, como línea. En cambio, si lo pongo medio, también me lo da. Y si lo pongo fino, también. Fíjense que en el caso de medio, la diferencia es que, por ejemplo, acá no lo pone curvo. Si lo pongo fino, me da el detalle de la curvatura. Bien, vamos a ir a una vista sur, que es donde estamos trabajando. Y vamos a observar que ya él me puso acá los dos perfiles. Los dos perfiles. Estos son los dos perfiles que acabamos de poner. Fíjense que ellos están comenzando en planta baja, tal donde yo lo indiqué. Porque aquí irían las fundaciones. Ahorita vamos a concentrarnos en cómo trabajar con elementos y cómo editarlos y trabajar con sus propiedades. Luego pasaremos
a desarrollar el galpón que queremos desarrollar. Bien. Ahora, yo quiero vamos a poner unos perfiles aquí inclinados. Para ello, yo voy a hacer acá un nuevo nivel. Voy a ponerlo a aumento. Nuevo nivel. Este nuevo nivel, acá, lo voy a llamar, vamos a cambiar el nombre aquí y le vamos a poner cumbrera. Y este le vamos a poner aquí, bueno, aquí también inclusive cambiaría el número, este sería 04. Y aquí sería 03, nivel techo. Este sería realmente nivel techo. Quiero cambiar el correspondiente bit, vamos a decirle que sí. Ok. Como vemos entonces, bueno, aquí me falta agregarle el E para que se ponga en su posición. Vamos a decirle que no. Ok. Y este debería ser 4. Ok. Entonces, aquí vamos estamos completando el punto. Aquí yo puedo ahora editar esta columna. Por lo menos puedo seleccionar las dos y decirle que ya no quiero que se conecten a la cumbrera, sino que se conecten al nivel techo y ellas automáticamente bajan. Eso es la relación paramétrica que tienen los proyectos y de los cuales nosotros tenemos que estar conscientes a la hora de trabajar con programas como Revit. Bien, ahora vamos a hacer aquí los perfiles para sostener aquí, hacer aquí como quien dice la cumbrera. Ahora, para ese caso, entonces no vamos a utilizar, fíjense, no es una columna, pero tampoco es una viga. Revit discrimina entre la función que tienen los elementos. Esto si yo selecciono me dice que es structural column, o sea que su función es columna. A la hora de nosotros hacer una tabla de cantidades, yo puedo separar los diferentes elementos constructivos. En este caso, tampoco va a funcionar como una viga como tal, ¿no? Como un framing. Porque framing lo consideramos que funciona de repente de manera horizontal. Pero no es este caso, yo quiero que él tenga aquí una inclinación. En este caso va a funcionar como un brace. Un brace es un framing, pero que permite que sus extremos tengan alturas diferentes. La viga, el framing como tal, también lo permite. Yo puedo tener una viga horizontal y en alguno de esos extremos cambiarle la altura y, por supuesto, funcionaría como inclinación. Pero ¿qué pasa? Que el framing, si yo le digo aquí que voy a poner una viga, fíjense que él me pide que cambie de plano. O sea que las vigas solamente como viga, yo la puedo poner en una vista en planta. No me permite ponerla en una vista de elevación. En 3D sí me permite, pero no me permite poner una vista de elevación. Si yo me voy a un brace, yo le puedo decir que voy a trabajar en el eje D. Activo el eje D y ahora yo puedo decirle que me ponga una viga de aquí hasta aquí y otra viga de aquí hasta aquí. Entonces, el brace me permite hacer esto. Esto no me lo permite hacer la viga, normalmente. Este sí me permite ponerle los elementos o las vigas inclinadas. Ahora, vamos a hacer los ajustes. Por ejemplo, fíjense que él está tomando
como les dije, él siempre lo trae por defecto, tomando el eje, el centro geométrico del perfil y de la columna en este caso. Fíjense que si yo toco acá, me dice que es framing, me dice que es otro. O sea que dentro de los framing, él no sabe qué función tiene una función genérica, ¿no? Por la misma inclinación. Ahora, si yo quiero reajustar aquí, por ejemplo, yo quiero que él tome como referencia no el eje, sino el tope. Entonces simplemente selecciono y en las propiedades yo le voy a decir aquí, en la justificación Y, no, en el origen vamos a decirle que sea tope, ahí está. Y vamos a decirle aquí que sea un tope. Ahí está. Vamos a la vista 3D. Si vamos a la vista 3D, podemos observar ya nuestro pórtico. Vamos a ponerlo aquí en Realistic. Y empezamos a ver el pórtico. Ahora, ¿qué estamos viendo? Ahora estamos viendo los dos elementos que conforman el elemento estructural. El elemento físico, que es la viga marrón, la que estamos viendo allí. Esa viga es metálica. Inclusive cuando consultamos sus propiedades, podemos ver aquí, Metal Steel 43275. Aquí nosotros pudiéramos cambiar el material. Si fuese de nuestra preferencia cambiar ese material, vamos a dejarlo allí. Pero también estoy viendo el modelo analítico. Estas líneas de colores es lo que se llama el modelo analítico. Entonces vayamos a la vista 3D analítica. Aquí está, Analytic Mode. En la vista 3D analítica, fíjense que estamos viendo solo el modelo analítico, más no el modelo físico. Entonces vamos a empezar a manejar eso. Vamos a empezar a manejar el lenguaje para modelo analítico y modelo físico. Esto que estamos viendo es el modelo analítico y este es el modelo físico junto con el modelo analítico. Bien. Okay. Ahora, los datos que me da el modelo analítico son diferentes a los datos que me da el modelo físico. Por ejemplo, si yo toco, vamos con el modelo físico primero, si yo toco la viga o el perfil metálico en este caso, y me voy aquí al modelo, a los datos del modelo físico, fíjense que todos estos parámetros que vemos aquí en esta paleta de propiedades son las propiedades, lo que se llama los parámetros de instancia. ¿Qué significa? Todos estos valores solamente afectan a este perfil. Cualquier valor que yo cambie aquí va a afectar solamente a este perfil y no al resto de los perfiles, aunque sean del mismo tipo. Entonces, fíjense, aquí me da, por supuesto, el nivel de referencia, el inicio y el final, el corte de unión, 0,0127. Eso es, esa medida es la distancia que hay desde este punto a donde físicamente comienza el elemento. Es esta distancia. Yo puedo esa distancia llevarla a 0. Vamos a decir de este lado. Ahí lo llevé a 0. Yo puedo también jugar acá un poco y fíjense cómo el valor cambia, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Siempre, cualquier valor que esté del centro, del punto de conexión hacia afuera, es negativo. En este caso vamos a mantener los mismos valores. Ok, entonces ya estamos viendo cómo se comportan los elementos estructurales. Las columnas, bueno, también si yo toco la columna también tiene sus propios valores. Y estas son las propiedades de
instancia, o sea que cualquier valor que yo cambie aquí solamente afecta a este elemento que tengo seleccionado. Si voy a las propiedades de tipo, recuerden que esta es la familia, este nombre, y este es el tipo. Este número es el tipo. Si voy aquí a Edit Date, yo tengo unas propiedades de tipo. En estas propiedades de tipo, si yo cambio algún valor acá, ese valor sí me va a afectar a todo lo que se pertenezcan a este tipo. Fíjense, aquí está más claramente. Familia, columna universal. Tipo, UC 305 por 305 por 97. Todos estos valores afectarían a este tipo de perfil, que en este caso de columna. O sea que si yo necesito cambiar el tipo de columna y que todas las columnas cambien a esos valores, será por acá. No todos los valores, no todos los parámetros están. Pero si necesito cambiar nada más las propiedades de este elemento, entonces tienen que ser por acá. Lo mismo sucede aquí. Fíjense la cantidad de datos que me da aquí, en datos de restricción, geométricos y de posición, de material, estructural, dimensiones, datos de identidad y fases de construcción. Ahora, si nos vamos al modelo analítico, yo toco el mismo elemento. Fíjense que cambia la cantidad de datos que da. ¿Por qué? Porque esta herramienta sí, este elemento es el que tiene los datos de comportamiento estructural. Fíjense que el análisis de esfuerzo lateral me dice la familia, el material físico que tiene, la longitud y si tiene alguna rotación. En cambio, el alineamiento analítico, aquí se define cómo se quiere, las fuerzas sobre el elemento, si ustedes quieren definirla, y los datos de identidad. Fíjense que acá entonces podemos ver cuáles son, qué se refiere cada uno de estos puntos de esfuerzo. Y aquí simplemente introducen el dato de los esfuerzos que recibe el elemento analítico, ¿no? Que es cómo se supone que va a comportarse el elemento físico. Ahora, si yo muevo el elemento físico, el elemento analítico también se mueve, hay una relación directa. Pero en el caso del elemento analítico, yo puedo mover el elemento analítico sin necesidad de afectar al elemento físico. Uno lo que tiene que procurar es que esos dos elementos siempre estén bien relacionados y bien alineados. Ahora, ¿qué significan los colores? Los colores que trae el elemento analítico definen varias cosas. Una, el tipo de elemento al que está conectado el elemento analítico. Por ejemplo, esta es una columna. Como esta es una columna, el centro es azul. Como esto es una viga, bueno, realmente como esto es un perfil de otro tipo, el centro es amarillo. Pero cuando es una viga horizontal, el centro es naranja. O sea que el color simplemente nos representa a nosotros cuáles son el tipo de elemento. Y el color rojo representa el final del elemento y el color verde representa el inicio del elemento. Entonces, como pueden ver, el inicio aquí de esta columna comienza aquí abajo, termina aquí, en cambio en este termina acá, comienza acá. Ahora, si yo quiero hacer coincidir eso, por ejemplo, me tengo que ir al elemento físico. El elemento físico y me voy a ir a nivel de planta, o sea que vamos a ir al nivel techo. Aumentamos el nivel de detalle, vamos a poner en la escala 1.50. Ok, ahí está, viendo en planta los perfiles. Si yo los toco, fíjense que él tiene acá un elemento para cambiar el sentido.
Quiere decir que, por ejemplo, esta viga inicia acá y finaliza aquí. Y esta, vamos a cambiar el sentido acá. Vamos a ver. Y fíjense ahora cómo hago coincidir, al cambiar el sentido, como hice coincidir final con final y el inicio con final, inicio con final. Entonces, esto debería ser así. Inicio, final, inicio, final. Entonces, es más, el inicio es este. ¿Por qué? Porque los esfuerzos vienen de aquí hacia abajo. Las columnas también pudiéramos, pero vamos a revisar esto. Sí, en el caso de la columna no me permite cambiarlo tan fácilmente. Pero para que vean que todo empieza a tener una relación entre los elementos. Vamos a ir a la vista 3D. Bien, ahora, en la vista 3D general, vamos a ponerla aquí en nivel de detalle fino y escala 1.50. Ok. Tenemos el elemento físico y el elemento analítico. Si yo lo pongo aquí, por ejemplo, en Wireframe, voy a poder ver el elemento analítico por el eje del elemento físico. Aquí está. Fíjense que el elemento analítico sí conecta apoyo con apoyo. En cambio, el elemento físico no conecta acá. Ahora, voy a ponerlo sombreado. Ahí está. Ahora, si yo no quiero ver el elemento analítico acá, sino solamente el elemento físico, puedo venir aquí a la barra de control de vista y está este elemento, Hide Analytic Model. O sea, que ocultar el elemento analítico del modelo. Lo oculto, ¿ves? Y está oculto. Eso no afecta el comportamiento del elemento, simplemente oculta la línea que representa el elemento analítico. Bien, ahora vamos a resolver las conexiones acá. Para ese caso hay un conjunto de herramientas que vamos a ver mucho más adelante, más avanzadas, que son estas herramientas que están aquí de Steel. Y lo que son las conexiones propiamente dichas, ¿no? Pero antes de eso podemos probar una herramienta que está dentro de Revit en Modified, que sería esta viga, columna, unión entre viga y columna. Si lo activamos, vamos a ir a la vista sur. No, estoy pidiendo que vaya a techo. Cumbrera. Ok, en este caso, esta herramienta, él tiene que detectar dónde va la unión. Y en este caso no la está detectando, por eso no, cuando yo lo activo, él debería mostrarme una flecha aquí donde él detecta esa unión. Una manera en que nosotros podemos resolver esto, si nos vamos a la vista azul, quizá la manera más básica de hacerlo, nosotros podemos crear acá un plano de referencia. Entonces, este plano de referencia, fíjense que la utilidad que puede tener un plano de referencia es como una especie de línea, pero una línea que es un plano, en este caso vertical, y es infinito. Yo puedo extender acá y aquí decirle cut. Entonces le digo, bueno, que esta me lo corte con respecto a esta. Lo mismo voy a hacer con este.
elemento. Claro, esto es como quien dice lo más básico que yo puedo hacer aquí para generar el modify, could, para generar las conexiones. En este caso pudiera ser una conexión soldada. Si vamos a la vista 3D, vamos a observar cómo entonces ahora aquí entonces aparece la unión entre estos dos elementos. Básicamente esto va a ser el flujo de trabajo. Poner los elementos estructurales, su relación constructiva y luego vamos a resolver las conexiones. En este caso, nosotros también podemos entonces resolver esta conexión. Me voy a ir a una vista sur. Yo quiero, por ejemplo, extendería yo este para acá. Fíjense que yo al extender este para acá, el punto de apoyo sigue siendo el mismo. Lo que se extiende es el elemento físico. El elemento analítico mantiene su punto de apoyo sobre el centro geométrico de la columna como debe ser. Ok, entonces aquí vamos a ver, fíjense, aquí la columna, si yo toco la columna aparece esta herramienta que dice unir, conectar. Entonces, claro, aquí falla porque necesito una conexión. Entonces lo que vamos a hacer es esto, hacemos lo mismo. Arquitectura, plano de referencia, voy a hacer un plano de referencia que vaya de aquí hasta aquí. Y simplemente vamos aquí, modify, could, cortar esta con este plano de referencia. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Una manera muy simple de resolver algunas conexiones. Vamos a ver qué longitud tiene esto, porque tiene que ser iguales, ¿no? Longitud 5,322. 5,32271. Un poquito más, un poquito menos. Ok. Entonces aquí simplemente hacemos otro plano de referencia. Entonces fíjense la utilidad de los planos de referencia. ¿Por qué hago salvedad de los planos de referencia? Porque son herramientas muy útiles en el caso en que las conexiones den muchos problemas. A veces uno puede hacer esta solución. Vamos a cut, que básicamente es lo que se haría, ¿no? La geometría, toco el elemento que voy a cortar y luego toco el plano de referencia. Ah, no, es al contrario. Realmente cut es la columna con esto. Y fíjense como ya tenemos un pórtico allí, inclusive con sus respectivas uniones, supongamos que soldada allí. Y con el respectivo, y el modelo analítico no se ve afectado con respecto a eso. Con esto entonces comprendimos cómo trabajar con los elementos físicos, elementos analíticos, y con esto ya nosotros pudiéramos empezar a desarrollar nuestro galpón. Finalizamos entonces la tercera sesión.